Nosotros empezamos armando el marco planificado como para entender desde lo conceptual lo que vamos a desarrollar. Eh, Entendemos que la intervención urbana tiene distintas escalas, la planificación urbana, la intervención urbana y la intervención arquitectónica. Describimos lo que sería la planificación urbana y la forma de intervenir en la ciudad a partir de demandas sociales y procesos urbanos, donde tiene gestión estatal, eh, donde se pone énfasis en el conocimiento tanto de la realidad, plantea objetivos a partir de esos problemas, define acciones, prevé y evalúa las consecuencias integradoras e integrales y determina reglamentos que ordenan la ciudad. Eh, en una escala más mediana se encuentra la intervención urbana dentro de esa planificación general. Desde la intervención urbana plantea transformar transformaciones pensadas de forma integral enmarcadas dentro de un plan, articulando con otras acciones y proyectos. Busca resolver problemáticas tanto sociales, económicas y espaciales. Es de gestión pública y privada, multiactoral y se da en sectores urbanos como respuesta a distintas demandas sociales. Desde la concepción de la intervención urbana se puede valorar desde el contexto, desde la universalidad y la especificidad, la preexistencia y la ciudad en su conjunto, en el cual encontramos tres distintas formas de la intervención urbana, que puede ser a partir de pensar la ciudad como un sistema, del cual surge la intervención urbana planificada, integral e integradora, la planificación de gestión integral, que contempla tanto los índices sobre condiciones sociales, ambientales, morfológicas, económicas y funcionales, y la integradora considerada porque considera el resto de la ciudad. La intervención urbana planificada es un conjunto articulado de planes, programas y proyectos. Después se encuentra la ciudad fragmentada a través de intervenciones fragmentadas e independientes de gestión urbanística sin planificación y de intervenciones desarticuladas. Y la ciudad por partes, que sería como la planificación por proyectos, por sector, que se van relacionando las partes de un todo a través de diferentes escalas. Dentro de esta intervención por partes, reconocemos el proyecto urbano y arquitectónico. El proyecto urbano y lo construido es un instrumento dentro de la intervención para resolver problemáticas específicas. Es un proyecto a menor escala, pero es parte de una intervención general cuando se es parte de la planificación urbana, o es un proyecto urbano particular cuando se focaliza solo en un interés a través de la intervención fragmentada. Bueno, dentro de la relación tanto de la intervención urbana, la intervención por parte del proyecto urbano, reconocemos al diseño urbano como puente entre la planificación urbana y la práctica arquitectónica. El diseño urbano es el instrumento de intervención en el proceso de proyectar el sistema público urbano de carácter interdisciplinario. Sus enfoques predominantes está centrado en las personas, centrado en lo ecológico y lo ambiental, y en una ciudad saludable y sustentable. Las escalas de acción son tanto de la escala urbana, pensando en las nuevas ciudades, la reestructuración de la centralidad de barrios, renovación urbana, mejoramiento y revalorización, extensión de ciudades, y desde la escala más micro, de los componentes del espacio, trazados, tejidos, parques, plazas, espacios abiertos, mobiliarios, veredas. Bueno, a partir de entender todos estos conceptos, la planificación urbana tiene enfoques e instrumentos de planificación, que puede ser tanto integral, multiescalar, ambiental, estratégico y participativo. A
objetivo de entender el conocimiento de la transformación a la problemática a resolver, se valora desde lo multiactoral y desde la gestión de Estado se actúa tanto de una forma indirecta, con normativas, reglamentación, subsidios, programas y prestaciones, como el caso que tenemos del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, o de una acción más directa con proyectos de viviendas sociales, infraestructuras, sistemas viales y equipamientos, eh, como el caso de Moravia particularmente. Mica, ¿querés seguir? Sí. Bueno, como dijimos antes, tuvimos que analizar dos proyectos. El primero es la planificación urbana integral de la ciudad de Medellín. Medellín es una ciudad en Colombia que se encuentra en la altura en un valle y además crece alrededor del río Medellín. Medellín originalmente fue una ciudad que había progresado mucho en Colombia. Sin embargo, con la crisis económica mundial de 1973, primero empieza a perder industrias, haciendo que se convierta en la ciudad con más desocupación de Colombia, y después es tomada por los carteles de drogas, sobre todo el de Pablo Escobar, y entre el 76 y mediados de los 80 sufre un montón de violencia por parte de esos carteles, haciendo que haya muchos problemas con la policía y con el ejército colombiano y de Estados Unidos. Es a partir de eso que en la década del 90 se decide modificar la ciudad de Medellín, armando un plan de ordenamiento territorial que plantea leyes, normas y regula la producción de espacios públicos y privados para lograr equidad social. Lo que se decide hacer es fragmentar la ciudad en partes para tratarlas de manera específica. Los objetivos del plan eran generar competitividad metropolitana, revalorizar el sistema natural estructurante como es el río y en los morros, contener el crecimiento urbano porque la ciudad crecía de manera descontrolada y eso afectaba a la calidad de las viviendas y al acceso al transporte, integrar las viviendas y los barrios a la ciudad, optimizar la movilidad de la ciudad con respecto al resto del país y proteger la sostenibilidad productiva rural porque es una ciudad que además de industrias, su principal sostén económico es la producción agrícola, sobre todo de café. El plan tiene tres partes. La primera es la de 1999, que se enfoca principalmente en evitar que crezca de manera acelerada. Después el modelo se ajusta en el 2006, buscando continuar todas las intervenciones en los asentamientos, y eso hace que decidan mover algunas viviendas y reubicar familias a otras partes. Y el último ajuste se hace en el 2014, enfocándose en la protección ambiental y en pensar la ciudad a futuro de manera ecológica y sustentable. Para concretar los objetivos, como dijimos antes, se armaron distintos proyectos urbanos integrales que lo que buscaban hacer era mejorar el componente físico de la ciudad con la construcción de viviendas, el componente social, haciendo que la gente quiera participar en el proceso de armado de la ciudad y del barrio, y articulando distintos actores nacionales e internacionales, como vamos a ver después en la segunda lámina. Bueno, el proyecto integral de Moravia está, a ver, para que se me trabó, ahí está. Está compuesto por principalmente los objetivos de tener barrios sostenibles, mejorados y consolidados,
regular el acceso y la gestión de tierras y suelo, y mejorar las viviendas, la movilidad y la accesibilidad al barrio, y restaurarlo ambientalmente, ya que el barrio de Moravia estaba formado en las bases de un basural municipal que se creó en 1972 y se cerró en 1984. El basural tenía restos de desechos médicos, químicos y de basura general de la ciudad. Entonces fue asociado como si fuera de calamidad pública por la cantidad de basura que tenía y las consecuencias físicas que esa basura tenía en los habitantes del barrio. Además, era una zona muy insegura porque seguía habiendo narcotráfico en esa zona y en ese barrio, y tenía los niveles de desempleo más altos de la ciudad, junto con los niveles de pobreza más altos. Y además era el asentamiento de 3.000 familias, que son más o menos 15.000 personas, que no cumplían con las necesidades básicas del siglo XXI, como tener, por ejemplo, acceso a cloacas o agua. Bueno, el barrio de Moravia tenía una localización privilegiada por la conectividad metropolitana, tan cerca que tenía en su entorno, pero las problemáticas dentro del barrio hacían que los habitantes no tengan acceso al resto de la ciudad ni se integren. Y tampoco generaba una llegada tan fácil a la zona por la situación de la fragmentación, tanto del barrio y de sus trazados. Esta situación llevó a tomar acciones drásticas por parte del Estado, reconociendo la gravedad y otorgando recursos para su intervención. Y lo que nos quiero mostrar es que la planificación, como hablamos al principio, tenemos la planificación urbana, que genera modelos, líneas y directrices, la cual se piensan objetivos, estrategias de acciones. A partir de eso se proyecta un urbano integral donde se plantean intervenciones y proyectos que se ubican en puntos estratégicos que interactúan entre sí para generar una generar algo más positivo dentro de una escala mayor. Estos planes, estos proyectos urbanos se forman a partir de programas y plantean estos proyectos estratégicos. Uno de estos es el mejoramiento integral de Moravia. Esta planificación integral, integradora, se plantea a partir de la multiactorialidad de los distintos actores que intervienen en la gestión, tanto por sus intereses y recursos. Bueno, reconocimos tanto a la acción de la No se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien, bueno, teníamos la multiactoralidad tanto de parte del Estado, de las organizaciones sociales dentro del barrio, la educación, ya que era muy importante dentro de la zona. Después, bueno, las empresas como prestatarios y bueno, préstamos de recursos, créditos, etcétera. Y bueno, acá armamos como una integración de cómo estos actores van generando distintos componentes para generar un desarrollo sustentable tanto de lo político-económico, de la sociedad, de la educación y el sistema ambiental, generar un mejoramiento dentro de este proyecto urbano. Bueno, como último desarrollamos lo que sería el proyecto urbano integral de Moravia. Bueno, planificación integral desde lo que sería el marco planificado y la UI, que serían los proyectos urbanos integrales, como instrumento de intervención
pensado para resolver las problemáticas de un sector específico, formular herramientas de desarrollo social, ambiental, económico y político. Se plantea como objetivo principal convertir a la vivienda del barrio en un factor de desarrollo e integración. Este sería el plan que se proyectó para la zona, la recuperación de los espacios públicos, se plantea lotes para titular, nuevos equipamientos, nuevos proyectos de desarrollo urbano, protección de suelos, nuevos proyectos viales para generar una mejor conectividad de esta zona. Y bueno, lo que se plantea como objetivo principal es el mejoramiento de la salud pública y la salubridad, mejorar las condiciones de vivienda y habitabilidad. Bueno, se plantea también revitalizar el sector como una centralidad barrial, la recuperación integral ambiental del Morro, a partir de la educación ambiental a los ciudadanos, construir infraestructura de espacios públicos, educativos y recreativos, mejorar las condiciones de la vivienda y la articulación con el sistema de movilidad e incluir la participación social e integral. Bueno, algunos de los componentes que se realizó dentro de este proyecto urbano fueron la restauración del Morro y la descontaminación y la construcción del parque ambiental urbano, a cargo de la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad de Antioquia. También a partir de un grupo de mujeres del barrio que acompañaban esta transformación a través de la plantación y recuperamiento de la zona. La generación y recuperación de espacios públicos, nuevos equipamientos, equipados, la construcción de infraestructura, programas de mejoramiento de la salud, regulación del uso y ocupación del suelo, la construcción de equipamientos y programas de divulgación y educación de tipo recreativo, educacional, de integración social y de sostenibilidad. Es un programa muy valorado dentro del sector, ya que el 30% de la población de Moravia son niños menores de 10 años. Por voto social se decide crear el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y su objetivo era poder expresar a la comunidad, ayudar a la formación social y cultural, crear oportunidades para los jóvenes y alejarse de los grupos de guerra. Además se plantea un jardín infantil y la generación de la vivienda para la reubicación de toda la gente que vivía en el basural, y el mejoramiento de las viviendas existentes. Después tenemos la relación de los proyectos estratégicos dentro del sector, que es importante entender el marco y la relación con otros proyectos urbanos que se desarrollan en su entorno, con los cuales su interacción colaboran y generan con una transformación urbana más integral y a mayor escala, como decíamos anteriormente. Esta zona de Moravia, a su alrededor se producen distintos proyectos urbanos para mejorar la calidad del sector. Tenemos equipamientos educativos, como hablamos antes, está el Parque Explora de Ciencia y Tecnología, está el Parque Norte, el Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia. Se mejora el sistema de transporte y metrobús que se encontraba muy cerca de Moravia, pero la gente no tenía acceso, y la restauración de barrios. Uno de estos es Moravia y otros barrios que se fueron mejorando. Como último, planteamos al diseño urbano como una herramienta que ayuda a esta intervención. Como hablamos antes, era el articulador entre lo que sería la planificación y los proyectos urbanos, como es un mediador entre la arquitectura y el entorno, y articulador de intervenciones dentro del espacio público y la comunidad, interviniendo en la configuración del espacio público, ayudando a la apropiación y relación e integración del ciudadano con el espacio urbano, mejorando la socialización y teniendo en cuenta la igualdad e identidad social. Y estas son distintas intervenciones que se ven como los parques y plazas, el equipamiento público, mobiliario, la iluminación y señalización de las nuevas vías, que se vio como sería la
la carrera Carabobo, que era un articulador de todos estos proyectos específicos, y bueno, vías, sendas dentro del parque ambiental. Bueno, esto.